Entonces voy a continuar con lo que estaba diciendo en el video anterior. Ya les estaba diciendo que, bueno, ya habíamos visto algunas aplicaciones del producto punto y la explicación de por qué se tiene esa fórmula con el coseno para poder obtener el producto punto, ¿ya? Y en el video anterior yo me quedé en la parte en la que les decía, miren, ustedes pueden usar la proyección de un vector sobre los vectores unitarios para encontrar las componentes de ese vector en base de estas vectores unitarios, ¿ya? Entonces quiero aclarar esa idea ya, como que a qué me refería con eso y principalmente decir que eso pasa solamente cuando estos vectores unitarios son perpendiculares entre sí. Por eso primero, digamos en este caso, veamos qué pasa si tenemos dos vectores unitarios, pero que no son perpendiculares entre sí. Entonces, eso es lo que vamos a analizar en este momento, ¿ya? Ah, ya. Entonces, miren, dados dos vectores unitarios no perpendiculares, es el símbolo de perpendicularidad, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿cuáles son esos vectores que propongo? El vector unitario U y el vector unitario V, ¿ya? Entonces, miren, yo sé que este es unitario porque si elevan esto al cuadrado y elevan esto al cuadrado y suman el resultado de sacan la raíz, pues les va a dar 1. Entonces, eso quiere decir que este tiene longitud 1. Y ese es el requisito básico que tiene que tener un vector unitario para ser un vector unitario que tenga la longitud 1, ¿no? Entonces, bueno, igual aquí, ¿no? Miren, elevan 2 sobre raíz de 5 al cuadrado más 1 sobre raíz de 5 al cuadrado. Entonces, eso les va a dar en el numerador, van a tener, miren, si esto elevan al cuadrado sale 4 quintos. Si elevan esto al cuadrado, esto les va a dar un quinto, ¿no es cierto? Entonces, si suman ambos 4 quintos y un quinto, eso les da 5 quintos y eso les da 1 y la raíz de 1 es 1, ¿no es cierto? Entonces, ya. Ahora miren, acá les he dibujado y la longitud de aquí hasta acá es 1. Y la longitud de aquí hasta acá es 1. Y como pueden ver, nuestros vectores están, digamos, acotados ya. La longitud de nuestros vectores, en este caso, nos sale de este cuadrado de longitud 1, ¿no es cierto? Entonces el vector v estaría por aquí y el vector u estaría acá. ¿Ya? Y como ven, no son perpendiculares entre sí porque entre este y este no forman un ángulo de 90 grados. Ahora, mi intención sería como que, digamos, reexplorar esta operación de la que les había hablado que es importante, que se llama combinación lineal. Que recuerden, consiste en que la combinación lineal se ejecuta sobre algo, ¿ya? Entonces, la combinación lineal, por ejemplo, aquí ejecutada sobre los vectores u y v, correspondería a tomar el vector u y multiplicarlo por un número. Correspondía a tomar el vector v y multiplicarlo por un número y luego sumar los resultados. La pregunta ahora que les propongo es ver si es que a través de una combinación lineal yo puedo generar el vector W, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el vector W? El vector W gráficamente está aquí, ¿no? En mi señalado o indicado por esta flecha negra larga, ¿ya? El vector V es este azulito que está aquí, el de aquí, ¿sí? Y el vector U es este azulito que está acá, ¿ya? Entonces, ya, sí se puede ver. Entonces, lo que hice fue como que extender la dirección del V con esta línea azul y como si estuviera yo generando un eje a partir del vector unitario V y asimismo extiendo la flechita o hago estas, miren, líneas entrecortadas azules para, perdón, azules para simular también una especie de eje, ¿no? Como que V y este U definieran dos ejes. De manera que, digamos, en vez de yo dibujar en un plano cartesiano, digamos así, con dos ejes que se forman entre sí 90 grados, es como si yo estuviera formando un plano, o un sistema de representación, ya no se llamaría plano cartesiano, que tiene en vez de dos, rectas cruzadas de esta forma, como una cruz, ¿no es cierto? Tiene dos, segmentos puestos, uno así y el otro así. ¿Ya? Entonces es como que su sistema de representación podrían pensar que está a lo largo de estos ejes, de unos ejes así en vez de ejes así. ¿Ya? Entonces, ahora miren, el vector W, cuando está expresado como 3i más 5j, como había mencionado anteriormente, ya está expresado como una combinación lineal realizada sobre el vector unitario i sobre el vector unitario j, porque otra vez esta combinación lineal sobre estos vectores unitarios i y j, corresponde a tomar el vector i y multiplicarle por un número, corresponde a tomar el vector j y multiplicarle por un número, y después los resultados sumarlos entre sí, y nosotros nos damos cuenta que eso nos da un tercer vector.
Gráficamente, ¿cómo podíamos ver eso? Pues miren, aquí en este gráfico, en el plano cartesiano, ¿no es cierto? En mis ejes que forman una cruz, aquí hay un unitario, el unitario y aquí estaría el unitario J, y la cosa es que a cada uno de esos unitarios lo que se les hace, se les alarga, entonces a este se le alarga 3 al unitario que está completamente horizontal, ¿no es cierto? En el caso de que yo exprese el W de esta forma, ¿sí? Y cuando se le alargas es 3, y luego al vector unitario J, que estaría en cambio sobre el eje Y completamente, pero de longitud 1, hay que alargarle 5, y entonces al vector alargado 3 veces y se le suma el vector alargado 5 veces J, entonces al 3 y que tendría esta longitud, se le suma el vector que mide 5, que tendría esta longitud de aquí, entonces a este de aquí le sumo este de acá, y miren cómo yo llego hasta donde apunta la flecha. Eso quiere decir que la suma de este vector alargado con este vector alargado, alargado con respecto a qué, con respecto al vector unitario y con respecto al vector unitario j, está alargado en 3, está alargado en 5, cuando se le suma pues me generan el vector w. Entonces yo decía que miren, a través de una combinación lineal sobre los vectores y j, nosotros podemos obtener cualquier vector del plano, como el w es alguno de esos vectores cualquiera del plano, entonces el w podría ser expresado de esa forma. Pero una de los videos anteriores también les mencionaba que el i y el j no son los únicos vectores unitarios a través de los cuales nosotros con una combinación lineal podemos obtener cualquier vector sobre el plano. Hay otros vectores, par de vectores que nos permitirían hacer eso, ¿sí? Entonces, yo les decía que basta con elegir dos vectores cuando yo voy a dibujar en el plano flechas para decir que si es que estos vectores, el uno no es múltiplo del otro, estos dos vectores yo puedo decir que en efecto a través de una combinación lineal, me podrían generar cualquier flecha del plano. Entonces, miren, aquí tengo un vector unitario y aquí tengo otro vector unitario que son distintos al vector unitario I y J, pero que sin embargo yo sé que puedo obtener el vector W, el mismo vector W, si yo hago una combinación lineal sobre U y una combinación lineal sobre V. Ya, entonces, gráficamente, ¿qué correspondería hacer esa combinación lineal sobre U y sobre V? Entonces, significaría que voy a tomar un vector unitario, que en este caso sería el V, por ejemplo, sí, que es esta flechita de aquí, de este tamaño, y le voy a alargar cierta cantidad. Por ejemplo, supónganse que le voy a alargar de aquí hasta acá. Eso implicaría que yo a mi vector V, a este de aquí, le voy a multiplicar por un número ya, mayor que 1 y así yo le alargaría hasta que llegue a este punto. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo el vector alargado, ahora me fijo en el otro vector. El otro vector viene a ser el vector U. Y a este también le alargo. Supónganse que le alargo desde aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, miren, yo tendría por un lado en el eje azul de aquí, un vector alargado de este tamaño, ¿sí? Y en el otro eje azul tuviera otro vector alargado, pero de este tamaño. Entonces, ahora, si yo sumo gráficamente este vector alargado con este vector alargado, lo que yo tendría que hacer es poner el inicio de este vector de aquí alargado en el final del primer vector alargado. Entonces, si yo le muevo y le pongo hasta acá, fíjense que justo llego a tener una suma gráfica vectorial que me vuelve a dar W. Es decir, yo voy a tomar el vector V y le voy a multiplicar por un número. Este número va a ser un número D. Y el rato que hago eso, lo que yo logro es alargar el vector azul. Entonces mi vector azul chiquito V se alarga y ahora se convierte en este. ¿Ya? Entonces miren, hasta aquí era el V, pero de aquí hasta acá es D veces V, ¿sí? Es el vector alargado. ¿Ya? Y ahora yo le voy a este vector U unitario que está hacia allá, en esta dirección. Le voy a alargar una cantidad. ¿Qué cantidad? Una cantidad C. Ya, es decir, le voy a multiplicar a este por un número mayor que 1, que en este caso va a ser C. Entonces, ese acto lo que va a hacer es que se alargue mi vector U y el vector alargado U va a ser todo esto. Todo esto desde aquí hasta acá es C por U, ¿ya? Entonces, miren, por lo pronto he hecho el primer paso, gráficamente hablando, de la combinación lineal. ¿Qué quiero decir con esto? Ya que lo que hice fue simplemente multiplicar cada uno de los vectores unitarios por un número. Y ahora el siguiente paso de la combinación lineal es sumar los resultados. Entonces yo gráficamente, miren cómo hago para sumarle a este vector que está aquí, alargado, este otro vector alargado. Entonces lo que tengo que hacer es a este le recorto y le pongo la base de o el inicio del vector U alargado, del vector C veces U, le tengo que poner al inicio perdón, al fin del primer vector. Entonces a le recorto y le muevo y le pongo hasta acá. ¿Qué pasaría si yo hago eso? Si le recorto y le pongo aquí.
pues lo que yo tendría es justo esto. Miren, que el rato que le recorto a este le pongo acá, ¿sí? ¿Y qué noto gráficamente? Miren, este de aquí es el vector C veces U. Entonces, lo que yo noto es que D veces V más C veces U me da como resultado el vector que sale de aquí hasta acá, que es mi vector W. Entonces, lo que estoy diciendo es que gráficamente, yo debería, si yo le alargo D, una cantidad D a mi vector V, y si yo le alargo una cantidad C a mi vector U, y luego sumo los resultados, pues obtengo el vector W. ¿Cuánto tengo que yo alargarle al uno y cuánto tengo que yo alargarle al otro para poder a través de esta combinación lineal llegar a tener el W? Eso van a ser las coordenadas de su vector en base, en la base de estos vectores unitarios, ¿sí? Recuerden que les había mencionado que los vectores, el par de vectores en dos dimensiones que les permite generar todo el resto de flechas, a eso se le llama base. Entonces, en este caso, el U y el V serían la base que estoy usando. Entonces, las componentes del vector en esa base serían D y C respectivamente. De la misma manera que cuando yo genero el vector W a través de una combinación lineal sobre la base canónica, que es la base que contiene o el conjunto que considera a los vectores unitarios I y J. Las componentes, otra vez, es el número por el que se multiplica cada uno de esos vectores, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, las componentes del vector W en base del vector V y U vienen a ser los valores D y el valor C. De manera que, miren, ¿cómo sería esta combinación lineal ya no haciéndola gráficamente, sino, digamos, escribiéndola, ¿no es cierto? Como expresiones matemáticas y no geométricas, ¿sí? Entonces, miren, lo que yo diría es que yo puedo obtener el vector 3, 5, ¿no es cierto? Que yo lo puedo escribir así, que es mi vector W, si es que yo desarrollo una combinación lineal. Entonces, en el lado derecho estoy poniendo la combinación lineal, y en este caso, ¿sobre qué? Sobre los vectores U y V, ¿no es cierto? Entonces, miren, en la combinación lineal lo que implica es, como mencioné, tomar un vector, que en este caso es el U, que está aquí, ¿sí? Y le multiplico por un valor, que es este número C. Y luego tomo el otro vector unitario, que es este de aquí, y le multiplico por otro valor, que en este caso sería el D. Lo que yo afirmo es que este valor de aquí, el C y el D, vienen a ser las componentes, ¿sí? De este vector, cuando yo expreso este vector en esta base, en la base U y V. De la misma forma que este número de aquí y este número de acá, ¿sí? Vienen a ser fíjense en que el I es este vector y que el J es este vector. Entonces yo lo que estoy diciendo es que al igual que antes, el 3 y el 5, que son los números por los cuales están multiplicados estos vectores unitarios, son también las componentes en el caso de mis coordenadas rectangulares. Entonces este número y este número también son las componentes en el caso en que mis vectores unitarios ya no sean I y J, sino más bien U y V, ¿ya? Entonces, para encontrar las coordenadas, las componentes C y D, es decir, las componentes del vector W en este sistema coordenado, imagínense que no tienen esta cruz negra, sino que como que en vez de dibujar en una cruz, dibujan en un sistema coordenado que tenga así los ejes como diagonales, ¿ya? Entonces, en ese sistema de representación, ¿cómo serían las componentes del vector W? Eso es lo que yo estoy averiguando cuando conozco C y cuando conozco D, ¿ya? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Entonces, miren, noten que si es que yo multiplico C por este vector y yo multiplico D por este vector y de ahí sumo los resultados, lo que me va a dar es un tercer vector, es decir, en el lado derecho, miren, aquí tengo un vector y aquí tengo otro vector. Este vector multiplicado por el C me va a dar como el primer elemento C sobre raíz de 10 y el segundo elemento me va a dar 3 por C sobre raíz de 10. Luego, miren, aquí, este número por este vector me da como resultado un nuevo vector, un nuevo con respecto a cuál. Este es mi antiguo en esta parte del lenguaje que estoy hablando, y el nuevo sería cuando ya multiplico por el D. ¿Cómo sería ese vector nuevo? Este sería 2D sobre raíz de 5 y D sobre raíz de 5. Ya, entonces miren, por lo pronto aquí yo tengo un vector, el que pude multiplicar esto por esto, y por acá, por otro lado tengo acá otro vector que resulta multiplicar esto por esto, ¿sí? Y luego lo sumo. Entonces, ¿qué significa que voy a sumar esos vectores? Significa que voy a obtener un tercer vector. ¿Cuál es ese tercer vector? Este de aquí, ¿ya? ¿Qué va a corresponder o qué va a ser de forma que el primer elemento de ese nuevo vector o vector resultante va a ser igual a la suma de los primeros elementos de los vectores que sumo?
Entonces yo tendría c sobre raíz de 10 más d más 2d sobre raíz de 5, que sumar porque esos son los primeros elementos. Y después tendría que sumar los segundos elementos de los dos vectores, que en este caso sería 3c sobre raíz de 10 más d sobre raíz de 5, ¿sí? Entonces, como ven, todo esto de aquí es un único vector que tiene dos elementos. Todo este número que me va a dar arriba es el primer elemento, y todo esto es otro número que es mi segundo elemento. Ahora, fíjense que esta igualdad que estoy yo aquí poniendo, ¿no es cierto? Porque yo lo que afirmé es que yo puedo obtener el vector 3, 5 si yo hago una combinación lineal, que es toda esta operación de aquí sobre los vectores u y v, ¿no es cierto? Ya, entonces, la cuestión aquí es esta, ya que ajá, sí. Y entonces la cuestión es esta, que miren, si yo tengo a la izquierda un vector y a la derecha tengo otro vector, entonces, y yo digo que son iguales, eso significa que son iguales elemento por elemento. Eso quiere decir que este número de aquí es igual a todo esto de acá, y que este número de acá es igual a todo esto de acá. Es decir, si yo tengo dos vectores que son iguales, y los vectores se determinan por los elementos que tienen, entonces sus elementos tienen que ser iguales. El elemento primero del vector izquierdo tiene que ser igual al primer elemento del vector derecho. ¿Sí? El segundo elemento del vector izquierdo tiene que ser igual al segundo elemento del vector que está a la derecha, ¿sí? Ya, entonces, si es así, yo estoy obteniendo más bien aquí ahora un sistema de ecuaciones. Miren cuál sistema de ecuaciones es este, el que está, digamos aquí, a la que le he llamado, el que está compuesto por estas dos ecuaciones, de la que le he llamado 1 romanos y 2 romanos. Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente, miren, este 3 de aquí, el igual es del igual de acá, este es de este término, más es más, este término de aquí, este de aquí, ¿cierto? Es decir, simplemente me estoy dando cuenta que todo esto de aquí va a ser mi primera ecuación, ¿ya? Y mi segunda ecuación, claro, es todo esto de acá, ¿ya? Entonces, déjenme ver si le muevo esto para que se vea mejor sin ese reflejo. Entonces, miren, estas son las dos ecuaciones con las que voy a trabajar, ¿ya? Y la cuestión es que, ya, si no han tenido mucha experiencia en cómo resolver sistemas de ecuaciones, ¿cuáles son las, digamos aquí, variables, lo que está indeterminado y lo que les gustaría saber? Entonces, miren, en este caso, digamos, yo afirmo que esto de aquí es algo que quiero que se obtenga y esto de acá es algo que quiero que se obtenga. ¿A qué me refiero? Que me gustaría encontrar los valores de C y D que hagan simultáneamente verdad esta oración matemática y esta oración matemática. Hay dos de esos valores, ¿sí? Que al reemplazar el C en ambas ecuaciones y el otro valor sería el D, el valor de D, que al ser reemplazado en ambas ecuaciones, logran que el lado derecho, tanto de esta ecuación como el lado derecho de esta ecuación, se conviertan respectivamente en el lado, cuando se refiere al lado derecho de esta ecuación, se convierta esta operación en 3 para un valor de C y de D. Y esos mismos valores de C y de D hacen que el lado derecho de esta ecuación se conviertan en 5, ¿ya? Entonces, en pocas, cuando yo resuelvo un sistema de ecuaciones, lo que estoy ahorita es, es preguntarme cuáles son los valores de estas variables que harán que esta ecuación y esta simultáneamente se hagan ciertas. Ya, entonces, una de las formas, porque digamos hay tres métodos básicos, ¿no es cierto?, para resolver estos sistemas de ecuaciones, pues es como modificar la forma en cómo luce una de las ecuaciones, multiplicando por cierto número a todos los dos lados de una ecuación y después ver si se suman o se restan las dos ecuaciones, ¿ya? Entonces, me refiero a esto. Miren, hay un teorema en el álgebra que nos dice que si nosotros tenemos dos ecuaciones y las sumamos entre sí o las restamos entre sí, vamos a encontrar una tercera ecuación que va a contener la información de este y de este, ¿no es cierto? Ya, entonces, mi intención sería eso, ya, como que sintetizar la información que está aquí y acá a través de una sola ecuación. Pero esta nueva ecuación, quiero que sea una nueva ecuación más fácil de manejar, de donde yo ya pueda despejar una de las variables. Entonces, mi intención es porque justo, miren, a mí me gustaría que tener una tercera ecuación que ya solamente tenga una de las dos variables para que yo ya pueda despejar esa variable. Miren, si es que yo tengo una ecuación como esta, ¿sí?, que tiene todavía dos ecuaciones, dos variables, yo no puedo ahí todavía despejarla, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero que nada, multiplico por -3 al lado izquierdo y al lado derecho de la ecuación. ¿Por qué? Porque mi intención es que esta ecuación modificada, la ya multiplicada por -3, el momento de sumarse con la ecuación 2, haga que se vaya una de las variables. Entonces, fíjense, en este caso me estoy fijando en la variable, perdón, en este sumando, ¿sí?
Entonces, este sumando de aquí amerita esta misma expresión, pero con signo negativo, para que el rato que yo sume esto con esto mismo, pero negativo, se haga cero. Entonces, ¿cómo obtengo esto mismo, pero negativo? Pues me fijo en la ecuación de arriba. Miren, aquí, digamos, ¿qué le hace falta a esto para llegar a hacer esto? Pues le hace falta el 3, ¿sí? ¿Y qué le hace falta para que cuando yo sume esta ecuación con esta ecuación, pero modificada con esta, ¿qué haría falta para que se elimine el término que contiene al c? Pues que esto de aquí sea menos 3c sobre raíz de 10. Entonces, ¿cómo logro eso? Lo que hago es modificar a toda la ecuación de manera que justo este término se comporte como yo quiero. ¿Cómo quiero que se comporte? Quiero que sea menos 3c sobre raíz de 10. ¿Para qué? Para que esa ecuación ya modificada al rato de sumar con la ecuación 2 me permite que se elimine ese término que contiene al c. Entonces, miren, ¿qué voy a hacer? Este 3 por este menos 3 me da menos 9. Como al final de cuentas voy a terminar sumando esta ecuación con esta, y eso significa que, digamos, miren, este menos 3 por 3 me da menos 9. ¿Sí? Ya, ahora, miren, este menos 3 por este de aquí me da menos 3c. Y este menos 3 por este de aquí me da este menos 6d. ¿Sí? Ya. Entonces, esta de aquí ya es mi ecuación modificada. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es a esta ecuación modificada le voy a sumar esta de acá, que significa que les voy a sumar algebraicamente, que este de aquí le sumo algebraicamente con este, es decir, menos 9 más 5 me da menos 4. Después pongo el mismo signo del igual y lo que voy a hacer es sumar algebraicamente esto con esto. Entonces, menos esta entidad más esa misma entidad, pues me da 0. Luego tengo, miren, menos 6 veces algo más una vez ese algo es menos 5 veces el algo, donde el algo en este caso es d sobre raíz de 5. Entonces, como ven, al hacer ese truco, lo que obtengo es una nueva ecuación. Esta es mi tercera ecuación, digamos. Una nueva ecuación que ya sintetiza estas dos, ¿sí? Esta de aquí sigue siendo 1, solo que, digamos, está presentada de otra forma. Entonces, la nueva forma de presentarse 1 con 2 me generan una ecuación nueva, que es esta ecuación 3, que sintetiza la información que está aquí y que está acá. Y además, la forma de mostrar esa nueva ecuación sintetizada, donde está sintetizada esta información y es una que solamente contiene la variable d. Entonces aquí ya puedo despejar la d porque no hay otra letra más. Entonces miren, ya pues simplemente despejo como, miren esto y esto se van a simplificar en menos 1 con el menos 1 del lado izquierdo. Y luego me doy cuenta que 5 sobre raíz de 5 es justo raíz de 5, ¿no? Porque, digamos, yo le puedo ver este 5 como raíz de 5 al cuadrado. Es decir, yo podría haber pensado en esto así. ¿Ya? Entonces ahí yo simplifico raíz de 5 con raíz de 5 y me queda una vez raíz de 5 en el numerador, ¿sí? Ya. Entonces, una vez que ya podemos aceptar ese hecho, entonces en el lado derecho voy a tener raíz de 5 por d y en el lado izquierdo el 4. Entonces de esta raíz de 5 le paso al otro lado a dividir y este sería el valor de mi coordenada, de mi vector W, uno de los valores de mi coordenada, ¿no es cierto? O de las componentes de mi vector W en este sistema de representación con los ejes así, ¿no? Inclinaditos. Ahora lo que me gustaría es obtener el valor de la otra variable que es la c. Entonces lo que se hace es algo como esto. El valor que se encontró se le reemplaza en una de las dos ecuaciones. Yo puedo poner aquí que se le reemplace en 2 o en 1. Entonces aquí he puesto que se reemplace en 1. Pero recuerden que la forma vieja de expresar a 1 era esta, ¿no? Donde yo tenía aquí simplemente 3, cuando yo tenía aquí así esto, y yo tenía aquí simplemente más, así, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Ah, ay. Perdón, aquí he reemplazado D en 2, no en 1. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué pasa si yo quiero reemplazar D en 2? Entonces escribo 2 y donde veo D pongo simplemente el valor que obtuve acá. ¿Sí? Entonces, por eso está el 5, el igual es el igual. Este de aquí es toda esta expresión de acá. Y si este más es el más que está aquí. Y si yo en vez de D pongo 4 sobre raíz de 5, es decir, si en vez de esto estuviera así 4 sobre raíz de 5, ¿ya? Y lo que yo hiciera después de esto es, digamos, a esto ponerlo sobre 1 para yo tener una fracción arriba y una fracción abajo y poder hacer extremos con extremos, medios con medios. Fíjense en que la multiplicación de los medios es lo que va a dar de resultado en el denominador. Entonces, eso es la raíz de 5 al cuadrado y la raíz de 5 al cuadrado es simplemente 5. Y en el numerador yo tuviera 4, es decir, así, 4 quintos. ¿Ya? Es por eso que ustedes pueden ver en este lado
que en esta primera oración, ¿no es cierto? Que en vez de este sumando está puesto 4/5, ¿ya? Y luego, miren, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es pasar este al otro lado a restar, ¿ya? Pero miren que lo que decidí hacer es que este 5 le voy a expresar como 25/5, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, miren, como voy a pasar esta fracción al otro lado, a restar, uno de los trucos que puedo hacer es intentar tener aquí, miren, yo en vez de tener 25/5 hubiera tenido 5 menos 4/5. Entonces, la cuestión es que yo me pregunto cómo restar 5 menos 4/5 de manera como más fácil, ¿sí? Entonces, para hacer eso, pienso, ¿qué tal si es que esto lo expreso como una fracción que también tenga este denominador? ¿Para qué? Para que yo teniendo fracciones con homogéneas, con el mismo denominador, entonces se me haga más fácil restar o sumar las fracciones. Entonces, lo que hago es expresarle a esto de manera que yo pueda, de una forma en la que yo pueda tener el 5 en el denominador. Una forma de expresar el 5 de manera que pueda tener 5 en el denominador es diciendo que el 5 es 25/5. Sí, eso fue lo que hice. Ya, entonces, digamos, ese es solo un truco, no es que es obligatoriamente que tienen que hacer así, ¿no? Ya, bueno, entonces aquí, digamos, el denominador común es 5 y lo que voy a tener es 25 menos 4 es 21, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, todo esto se convierte simplemente en 21/5. 21/5, ¿sí? Y luego lo que hago es, miren, este de aquí le paso acá a multiplicar y este de acá le paso a dividir y ahí tengo este paso que ven aquí. Y la cuestión es que el rato que simplifico el 21 con el 3, me va a dar 7 y yo voy a tener 7/5 por la raíz de 10 de resultado, ¿ya? Entonces, este valor de D y este valor de C son, ¿qué? Corresponden, miren, a las componentes de mi vector. Y entonces ahorita les voy a mostrar la parte de arriba del lápiz. Entonces les decía que miren, los valores que tuvimos más abajo, ¿no es cierto? Que en pocas eran estos, ¿no? Bueno, voy a borrar, perdón el espacio, pero ya vimos a qué nos dan los valores, ¿no? Nos dice que el C nos daba de resultado 7/5 por raíz de 10, ¿sí? Y el D nos da de resultado 4 sobre raíz de 5, ¿ya? Estos son los resultados que tuvimos, ¿sí? Ahora, la cuestión es ¿qué quieren decir esos resultados? Esto se lo puede ver aquí, miren. Aquí, ¿ya? Esto se lo puede ver aquí. ¿Por qué? Porque, digamos, yo ya sé cuánto es C y yo ya sé cuánto es D, ¿sí? Yo ya podría decir que el vector W, que es el que está aquí, ¿no es cierto? Lo puedo expresar como ¿qué? Como 7/5 raíz de 10 por el vector, miren que está aquí. ¿Cuál es este vector? Este vector es el vector U. Entonces, por U más esto de aquí es 4 sobre raíz de 5 sobre raíz de 5. Esto de aquí, miren, el D está multiplicado por este vector de aquí. ¿Cómo se llama este vector de aquí? Es el vector unitario V. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en pocas, miren, mientras, cuando yo expreso mi vector en coordenadas rectangulares, yo lo puedo expresar así como 3i más 5j, ¿sí? Lo mismo, estoy expresando el mismo vector W, esta flecha negra de aquí, la estoy expresando ya no en los vectores unitarios I y J como aquí, o como una combinación lineal de los vectores unitarios I y J, sino que ya lo estoy expresando como una combinación lineal sobre los vectores unitarios U, V, ¿sí? Eso quiere decir que, miren, la longitud de aquí a acá, esto de aquí, la longitud de este vector azul, es el valor D, ¿sí? Es decir, en este caso 4 sobre raíz de 5 es la longitud de aquí hasta acá. Y eso quiere decir, miren, que esto de aquí, que el valor C, en este caso es 7/5 por raíz de 10, ¿sí? Esta es la longitud en cambio de esta flecha, eso es lo que quiere decir. Entonces, digamos, esta es la componente del vector negro en este eje azul, ¿sí? Esta es la componente del vector negro en este eje azul, eso es lo que quiere decir. Y que, digamos, 7/5 raíz de 10 es la componente del vector W, cuando yo dibujo con un sistema coordenado que tenga el eje así en vez de vertical. Eso es lo que querría decir. Ya. Entonces, miren, ¿qué es lo que yo afirmaba con respecto a las proyecciones? Ya. Lo que yo afirmaba con respecto a las proyecciones es que si este vector unitario y este vector unitario entre este y este forman 90 grados,
yo para poder calcular esta coeficiente o componente del vector W en esta base, yo lo que debería hacer es simplemente hacer el producto punto de W con U, ¿sí? Y el producto punto de W con V. Si es que yo hago eso y estos vectores U y V fueran perpendiculares entre sí, entonces el número que me da aquí sería justo la componente, ¿ya? Entonces, miren, en este caso yo no hice ese producto punto. ¿Por qué? Porque yo sé que no me van a dar las componentes de verdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque el U y el V, digamos, no son perpendiculares entre sí. Miren, aquí se ve que no, estas dos líneas azules no forman 90 grados. Entonces, ya, para demostrarlo, miremos lo siguiente, ¿ya? ¿Qué tal si es que yo tengo el vector B? ¿Qué digo W? Que sabemos que es el vector 3, 5. Ese es el vector W. Y yo quiero hacer producto punto con uno de los vectores unitarios, por ejemplo, el vector unitario U. Entonces, miren, aquí está, este es el W. ¿Y qué tal si es que yo quiero hacer el producto punto con el vector unitario U? Ya, entonces, en este caso tendría así, 1 sobre raíz de 10, yo tuviera aquí 3 sobre raíz de 10, ¿sí? Ya, ese es mi vector unitario U. Entonces, lo que yo afirmo, ¿sí? Es que miren, si es que este U y el V serían perpendiculares entre sí y fueran además unitarios, entonces este producto punto me va a dar el valor correcto de la componente del vector W en esta base, ¿sí? Pero como en este caso el U y el V no son perpendiculares entre sí, este producto punto no me va a dar este valor, ¿sí? Ya, entonces comprobemos que en efecto este producto punto no me va a dar este valor, ¿ya? Entonces, ¿cómo? ¿Ya? Entonces, esto por esto me da simplemente 3 sobre raíz de 10, ¿sí? Y esto por esto, pues me da 15 sobre raíz de 10. ¿Qué estoy haciendo? Estoy desarrollando el producto punto simplemente como multiplicando la primera componente del uno por la primera componente del otro, más la segunda componente del uno por la segunda componente del otro, y eso me da esto. Que al final de cuentas se convierte en 18 sobre raíz de 10. Pero 18 sobre raíz de 10 no es 7 quintos por raíz de 10, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo no puedo obtener la componente del vector W en esta base UV simplemente haciendo este producto punto. ¿Por qué? Este producto punto. ¿Por qué? Porque este vector de aquí con este no son perpendiculares entre sí. Fíjense que estoy justo analizando el caso en el que no son perpendiculares entre sí, ¿ya? Entonces, cuando no son perpendiculares entre sí los vectores unitarios o los vectores base, estos coeficientes de aquí se hallarían, como lo hice hace un momento, resolviendo el sistema de ecuaciones. Pero si es que esta componente y esta fueran perpendiculares entre sí, entonces ahí bastaría con hacer este producto punto, ¿ya? Entonces eso, les muestro en un ratito. Ahorita ya tengo como la sesión de preguntas con ustedes mismos, ¿ya? Entonces ya nos vemos en un